En Estados Unidos, por ejemplo, te piden un pasaporte con una vigencia de 6 meses para otorgarte la visa. ¿Y qué hacemos si uno quiere viajar a un país seguramente cercano donde no se requiere pasaporte y el DNI está vencido? Porque RENIEC tampoco está libre de inconvenientes. Pero bueno, vamos a tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido, y esto tiene que ver con una compra que se hizo, con un contrato que se firmó antes de la pandemia. Había ya un cronograma establecido, pero debido a la pandemia hubo un retraso. Sin embargo, la superintendente en ese momento fue removida, como ha ocurrido con tantos otros funcionarios en este gobierno. La cambiaron y la nueva superintendente empezó a recibir presiones ya no de la empresa francesa, que era con la que se había contratado debido a la calidad y a la exigencia que requiere un pasaporte biométrico, sino de una empresa nacional, Thomas Gregg. Ahí empieza la pesadilla. Se eleva el reclamo de Thomas Gregg a la OCE y este proceso sufre un retraso. Para colmo de males, esta superintendente, a la nueva, la vuelven a cambiar en marzo de este año. La ex superintendente, la que firmó el contrato original, Roxana del Águila, está con nosotros esta noche. Bienvenida, muchas gracias, Roxana. Muy buenas noches. Rápidamente fue un problema de tratar de bloquear al contratista original, a la compañía francesa que nos había estado vendiendo los pasaportes. ¿Eso fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros hay que precisar que el contrato que se firmó en enero de 2020, cuando yo estaba como superintendente, significó la entrega de pasaportes 700,000 en noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021. Esto porque, dada la pandemia, no se pudo entregar en abril, mayo. Eso sí, lo habíamos explicado. Era comprensible que hubiese un retraso. Pero el problema no estuvo en la pandemia. No, la pandemia hubo todo el mundo, pero el Perú es el único país que sepamos no tiene pasaporte. Justamente nosotros estábamos con un stock de seguridad cuando salimos a este proceso. Nos toma la pandemia sin aviso, claro está, y teníamos más de 1 millón de pasaportes en enero del 2021. Por lo tanto, pudimos tomar la decisión de atención de 24 horas. Cuando ya decidimos, además, que sean los 7 días de la semana, las 24 horas. 24 por 7. 24 por 7, es ahí donde determinamos ya la evaluación del abastecimiento para ver el proceso que tenía que continuar, ¿no? De compra. En ese momento, nosotros... Es que la demanda, y eso es importante que el público lo sepa, la demanda por los pasaportes aumenta ¿en qué momento? En el momento en que aquí no llegaban las vacunas y en Estados Unidos la gente se empezaba a vacunar. Así es. Fue uno de los factores que implicó un reto mayor, una exigencia mayor para la emisión de estos documentos. Así es, efectivamente. Nosotros, luego que empiezan los vuelos aéreos, de 300 pasaportes que entregábamos al día, se incrementó, fíjese usted, pudimos atender hasta 4,000 por día. 4,000 por día, de 300 a 4,000 por día. Por lo tanto, eso es para poder llegar a ese número, porque claro, la presión era, queríamos, mucha gente quería pasaportes, era una demanda que seguramente 20,000 tendríamos que ver. ¿Lo había manejado usted ya antes? Es decir, usted dice, yo me retiro y había dejado el stock, pero hay un problema con el contrato. Hay un problema y quisiera simplemente que rápidamente nos diga cuál fue ese problema. ¿Mala gestión? ¿Falla de la empresa, del proveedor? No, yo creo que hubo un exceso de confianza de parte de la que me sustituyó, porque nosotros dejamos terminado el estudio de mercado ya para salir al proceso a través de la OASI, que significaba menos plazo y además más tecnicismo, y hubiéramos tenido pasaportes en noviembre, ¿no? A fines de noviembre, diciembre y enero los 700,000 pasaportes. Pero usted la cambia. Entre el gobierno de Pedro Castillo y a usted la saca. Sí, el 29 de septiembre me avisaron de que había salido la resolución con mi cambio y dejamos un informe, además de entrega de cargo, con todas las indicaciones, dentro de ellos el tema de los pasaportes, que ya estaba culminado el estudio de mercado y que ya se habían realizado las coordinaciones con la OASI a fin de llevar este proceso con una celeridad que era necesaria para poder salir, porque efectivamente decidir 24 horas para poder atender al público significó también que se iba a terminar el abastecimiento que teníamos en migraciones. Entra en su lugar Marta Cecilia Silvestre. Marta Cecilia Silvestre, en su opinión, ¿era una persona capacitada para atender una situación como esa? Bueno, en realidad no es sencillo la gestión migratoria. ¿Fue el único cambio en ese momento? En ese momento quiero
creo que no tomó en consideración la opinión nuestra y los informes que estaban por escrito, donde se alertaba la situación de migraciones. En ese momento no estábamos en emergencia de compra. Estamos hablando, cuando nosotros iniciamos el proceso de estudio de mercado fue de junio a agosto, y de ahí en septiembre pero yo uno estoy tiene saliendo. que adelantarse, ¿no? Exactamente. Es decir, termina la pandemia y uno, a ver, dos dedos de frente para calcular que la gente va a querer empezar a viajar, porque va ya a hacer los viajes que había postergado. Sí, a mí me preocupó escuchar que decían siempre que estaban abastecidos cuando en las preguntas iban y les preguntaban por qué no habían citas, qué pasaba con los pasaportes. Afirmaban en varias oportunidades. Por eso le digo, ¿cuál fue el problema? Un tema de eficiencia, nuevamente el gobierno copando puestos con personas que no podían manejar un asunto que tiene evidentemente requisitos técnicos que cumplir. Fue un tema de copamiento de migraciones, fue un problema del proveedor francés o de la presión de la empresa que yo mencioné, Thomas Gregg. ¿Cuál es la historia de Thomas Gregg? Porque entiendo que Thomas Gregg dice, un momento, en la compra con los franceses hay problemas de corrupción y es por eso que le sucede, la superintendenta Marta Cecilia Silvestre lleva esto a la OSC. ¿Correcto? A la OCE. A la OCE, correcto. Y ahí es cuando se produce el tremendo retraso para la llegada de los pasaportes porque se dilata la resolución del contrato. Sí, efectivamente. Fue la empresa, una empresa peruana, colombiana, que se queja, ¿no? Presenta y sube a la OCE y donde se demora un mes y medio más. Pero el proveedor original sí era francés, ¿no? Era un consorcio. Correcto. Que eran 3 empresas. Dentro de ellas eran empresas francesas. Y esta empresa francesa es la que gana este proceso en el 2019, que se firmó el 2020, pero también ha ganado cuando nosotros no hemos estado y con el nuevo proceso en febrero del 2022. Es decir, en realidad estas demoras y estas circunstancias han tenido que ver la impericia también de las decisiones. Sí, efectivamente. Impericia en las decisiones. La situación se va a solucionar pronto. El día de hoy tenemos otro superintendente, ya no es Marta Cecilia Silvestre, es otra persona que además ha hecho una serie de nuevos cambios. Sí, bueno, yo he lamentado mucho escuchar del señor superintendente hace referencia que Jorge Armando Martín Fernández Campos. Sí, el señor Fernández Campos, sí. ¿No? En relación a que el desabastecimiento del año 2022 se debe al problema de no compra del año 2020. Es algo pues que realmente nos llamó mucho la atención porque en el 2020 se firma el contrato y con el tema de la pandemia, cuando se reabren los vuelos, nosotros recibimos en noviembre y diciembre del 2020 y así como en enero 700.000 pasaportes más. Yo la entiendo la explicación atrás, pero seguramente muchas personas que nos están viendo quieren saber qué va a pasar, porque se prometió una solución. Sí. Y yo le estoy diciendo, este señor, que hemos averiguado, además tiene una serie de antecedentes, más cambios en el aparato del Estado, ¿no? Hablando de impericia y falta de experiencia, por ejemplo, destituyó en 7 días de ocupar el cargo a los jefes zonales en Tumbes, Piura, Trujillo, Loreto, del Callao, del aeropuerto, todos controlan puestos migratorios clave. Es imposible no entender eso. Tumbes, el Callao, por ejemplo, y luego, bueno, además de haber mentido en su hoja de vida, usted diría que el problema continúa, ¿la solución llegará pronto o no? Yo creo que cuando han recibido los pasaportes ya estábamos en un tiempo muy perdido, ¿no? Hoy yo no veo soluciones inmediatas. Yo creo que deberían tomar en consideración ya salir a un proceso de compra, si es posible directa, para poder abastecer prontamente. Una compra directa podría solucionar. Que una compra directa se da cuando un país o cualquier situación hay desabastecimiento, ¿no? Pero es la situación en nuestro país. Pero no se tomó esa decisión cuando fueron aplazando el proceso y debió salir un proceso de compra directa. ¿En cuánto tiempo, en comparación al tiempo regular, en cuánto tiempo se puede tener pasaportes a través de esta modalidad, de una compra directa?
Bueno, una compra directa podría uno tener 3 meses para poder recibir, porque estamos hablando de un proceso Muy de bien. pasaportes electrónicos. Muy Entonces, bien. más la demora que hemos visto del proceso mismo de proceso de compra, Claro. que fueron ya como 3 meses también, entonces eso ha generado que cuando ya la Bueno. población se dé cuenta ya estábamos tarde. Claro, pero aquí el punto es que estamos propalando informes de esta naturaleza desde hace un buen tiempo. Estamos escuchando historias todos los días. Pero Y tenéis- seguimos escuchando historias de que no hay solución al problema de los pasaportes. Esta semana hay una interpelación en contra del ministro del Interior. Así que el señor Chávarri va a tener que explicar seguramente también qué es lo que está pasando y qué medida va a tomar. No lo que ocurrió, sino qué es lo que va a hacer. Porque los responsables están hoy sentadazos ahí en sus asientos para resolver problemas. No para encontrar las causas, sino las soluciones. Vamos a continuar en el programa. Muchas gracias por Muchas estar con gracias a nosotros ustedes. esta noche.